Bienvenidas a Desconocidas, un espacio de conversas entre mujeres que podrían estar en orillas distintas, pero que al mirarse descubren algo en común. Sus historias, sus dolores, sus sueños, su territorio. Conversamos para abrigar la esperanza, para saber que la otra existe, para decir, tu historia también importa. Este podcast es una apuesta por la palabra compartida. Hoy nos reunimos aquí, mujeres de San Agustín, Palestina, Pitalito, Isnos, Acevedo, para tejer juntas una verdad más amplia y más nuestra. Vamos a escucharnos, a preguntar, incomodarnos, emocionarnos. Bienvenidas, empezamos. Las palabras marcan, a veces hieren, otras veces sanan. En este episodio de Desconocidas hablamos sobre estigmas, señalamientos y el poder de narrarse desde otro lugar. Vamos a mirar cómo se construyen y cómo se desmontan esas etiquetas que muchas veces pesan más que la propia historia de vida. Y por eso es que invitamos a este tercer capítulo, Palabras que duelen, palabras que curan, a una compañera que se llama Ani Cristina Palma, de Aso Mujeres, a hablar sobre esas fronteras invisibles. Bienvenida, compañera. ¿Cómo está? Y por favor, contemos un poco de quién es Ani. Bueno, buenas tardes con todas. Por ahí hay uno que otro caballero con los caballeros. Agradecerle a Dios, pero agradecer a cada una de ustedes por darnos esa posibilidad de estar aquí y de regalarnos este espacio tan bonito, tan sanador y tan desbordante. Inicialmente mi nombre es Ani Palma. Ani Palma es hija de Elmira. Elmira es, igual que el Magdalena, un río bastante majestuoso, pero al sur de Colombia, frontera con Ecuador. Y hago parte de una tribu o de una comunidad ancestral que se llama Bajo Miras y Frontera, que es un consejo comunitario. Bueno, Ani Palma es hija, es hermana, es mamá también de un hermoso guapo que anda por ahí. Y nada, vinimos aquí a hacer algunas cosas y bueno, esperemos a ver qué nos deja esta charla, pero les puedo contar inicialmente eso. Queremos empezar hablando sobre la estigmatización. ¿Qué papel juega, ¿sí?, las entidades estatales y los medios de comunicación en la reproducción de esa estigmatización? El tema de la victimización no me gusta mucho porque tenemos que salir de ese enfoque y ya no somos víctimas, sino que somos sobrevivientes y poderosas recargadas. Pero para nadie es un secreto, y menos para ustedes como mujeres blancas o mujeres indígenas, que hay unas poquitas por ahí, que nosotras como mujeres negras o mujeres afros, negras, raizales o palenqueras, dependiendo de nuestro contexto, desde antes de nacer, ni siquiera hemos nacido, ni siquiera nuestros papás y nuestra mamá han hecho chanquis, y ya estamos siendo etiquetados por, señalados por nuestro hermoso color de piel, ¿cierto? Solo por eso. Y obviamente eso genera un montón de situaciones que dañan muchísimo, ¿no? Y que no me dañan a mí, sino que dañaron a todas mis generaciones pasadas. Y Pili decía algo y es que lo tenemos arraigado ya, ¿no? Está como tatuado así, pero no en nuestra piel, sino por allá bien como en lo más profundo de nuestro cuerpo, que se va dando de generación en generación. Y sin querer o no, nos han talareado tanto ideas falsas, sin bases, sin fundamento, que se han venido, ¿no?, quedando y generando pensamientos que nos han hecho muchísimo daño. Hoy en día vemos situaciones distintas, con enfoques dependiendo de nuestros contextos, por nuestra piel, por nuestro cabello, por la forma en que hablamos, por el olor que tenemos, hasta eso, porque nuestra piel es sucia para algunos, no porque sea negra, sino porque es negra, está sucia, que de otra manera han ido dañando y generando un montón de desconfianza y de inseguridad. Por allá me encontré una compañera hace ratico que decía, mi tatarabuela era negra, ¿no? Pero ya no queda nada de ella. Entonces vemos que hoy situaciones como esas que han generado inseguridad y nos estamos mezclando y no sabemos si es por amor o es por inseguridad o es por miedo o es por necesidad o es por ese pensamiento estúpido
de que tenemos que mejorar la raza y no conservarla, ¿cierto? Entonces vemos que desde todos esos escenarios, obviamente hemos pasado por un montón de situaciones que nos han hecho muchísimo daño y han dañado nuestras generaciones pasadas y lo seguimos viendo hoy en día. Para este episodio también contamos con la participación de Pilar Lazo, nuestra antropóloga. Digo nuestra no porque me pertenezca, sino porque haces parte de todo este proceso investigativo. Pero sí quisiera, Pili, que a partir de lo que nos comenta Ani y desde la experiencia que tienes, nos puedas contar un poco cómo crees que toda esta narrativa impacta la vida cotidiana de las mujeres. Se evidencia inmediatamente una enfermedad que tenemos, que es este racismo y clasismo estructural cotidianizado, sobre todo en el lenguaje. Ahí pareciera que fuera necesario tener que señalar y distinguirme de la otra persona, pero de forma peyorativa, ¿sí? Y eso ha estado reforzado permanentemente en las líneas editoriales, en las redacciones, reseñas judiciales, todo tipo de contenidos digitales y no digitales de los medios de comunicación. Entonces, como no tenemos un periodismo o una forma de informar y de comunicarnos en la periferia, y estamos hablando en nuestro sur del departamento, por no hablar de todo el departamento, que hacen entonces un poco las radios comunitarias, algunos medios que aparecen en Facebook y redes sociales, repetir la discursividad del centro y de Bogotá, ¿sí? Que es fatal, como lo dije en un principio, pero lo otro es que además servidores y funcionarios, cuando vamos a la atención ciudadana, también nos tratan de esa manera. Y eso nos estruja fuertemente, porque sentimos todo el tiempo que estamos es como pidiendo un favor. Y el yo le colaboro, ¡ah! Es terrible. Qué daño tan impresionante. Yo te voy a colaborar cuando proviene de una servidora o de un servidor o de un funcionario o funcionaria. Es como que en mi cabeza siempre hay algo y este proceso de conversar con las muchachas estos meses me ha permitido entender que ese yo le colaboro es una frase cliché ultra soterrada que me marca y me distingue en un momento de jerarquización hacia abajo, y yo, que soy la ciudadana que voy a hacer un trámite, ¿sí? Tengo que permitirle al funcionario eso para que me ayude a hacer el trámite. Es así de cotidiano, ¿sí? Sí. Antes de pasar al siguiente bloque, quisiera que habláramos sobre Fronteras Invisibles, que es el nombre de este episodio. ¿Será que esos estigmas y esas maneras, esos discursos, esas narrativas impuestas generan fronteras, producen barreras? ¿Eso es lo que nos aleja de las demás? ¿Tener preconceptos imaginarios? Bueno, recuerden que estamos en un país biodiverso y que esa biodiversidad es como nuestra carta de presentación al mundo, ¿no? Debería ser como lo bueno. Pero si lo vemos por la cara real de esa biodiversidad, todo lo que es diferente es juzgado, es etiquetado, es destruido y es mal, ¿no? Entonces, si tú eres diferente a mí, quédate por allá, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, obviamente hay un tema y no solamente es una limitación como una barrera, como una pared, porque al final es una barrera mental, emocional y psicológica, generacional, ¿no? El simple hecho de que no te den la paz en una iglesia, en una misa, porque eres negro, el simple hecho hey, usted, la negrita, usted, pero ¿por qué no le decimos a la blanquita, hey, usted, la blanquita, usted? ¿Por qué si a la blanquita le preguntamos usted cómo se llama? ¿Y por qué a la mujer negra no le preguntamos a usted cómo se llama? Porque al final todos tenemos un nombre y no deberíamos llamarnos por el color de piel, porque al final solamente es el color de piel, porque ni siquiera deberíamos hablar de razas, ¿cierto? Porque al final lo único que hace es dividirnos y generar más barreras invisibles. Entonces, partiendo de ahí, obviamente, claro que sí. Venimos desde, por ejemplo, a son mujeres que en este caso, yo no sabía que era negra hasta cuando llegué a Pitalito. Yo sé que soy negra, pero no sabía que era negra. No sé si me entienden.
Cuando llegué aquí, empecé a escuchar, hey, usted, la negrita, usted. Obviamente yo vengo de un territorio donde todos somos negros. Nací con gente negra, me crié con gente negra, viví ahí hasta mis 35 años. Entonces, toda mi vida había estado con gente negra. No había necesidad de que nos dijéramos el negro porque todos somos negros, entonces ya, ¿a quién estás llamando? ¿No? Entonces, es el nombre de cada persona. Cuando uno ya llega a un territorio que obviamente es de personas blancas en su gran mayoría, y tú eres el único negro, entonces es más fácil para el blanco decir usted la negrita porque tú eres la única negra y asumes que tú vas a entender más fácil, porque te dicen, hey, tú la negrita. Entonces, digamos que de que una hoja de vida que tiene más de 15 años de experiencia no tenga valor porque tú eres negro, ¿cierto? Obviamente se ven ahí que hay barreras terribles. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? No sé. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un montón de cosas ahí, ¿cierto? Pero inicialmente, yo no sé cómo se sentirían ustedes. Ustedes todas tres son blancas. Bueno, usted tiene raíces afro, pero por allá. Pero entonces, y eso va para todas también, ¿no? Desde antes de nacer, nosotras ya estamos etiquetados. Si nosotros hacemos un ejercicio hipotético, ¿cómo te sentirías tú como mujer blanca si todos los días, desde el día uno de llegar al mundo, te dicen, hey, tú, la blanquita fea, paliducha, horrible, hey, tú, la que tienes ese pelo lacio, feo, chorreado, qué sé yo, no sé, y te buscan apodos por tu forma física de ser? Usted, la señorita, usted, la blanquita, usted, la feita, usted, la no sé qué, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Una buena pregunta. Todos los días de tu vida. Nosotros no solamente hemos pasado un momento, ha sido toda una vida. Y no solamente yo, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, y la siguiente, antes de la siguiente. Entonces, hay un tema, una barrera ahí, pero también hay un tema que se podemos ir rompiendo esa barrera con una palabra básica que es empatía y cómo nos ponemos en el lugar del otro y entendemos que la única diferencia de nosotros los seres humanos ni siquiera es nuestra piel, sino el hecho de que seamos buenas o malas personas. Así nos deberíamos categorizar, entendiendo que hay personas que son malas, muy malas, y hay unas que son buenas, muy buenas, ¿no? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Esa sería una buena pregunta también. Pero si nos empatizamos un poquito con el otro y entendemos desde esa diferencia que somos seres humanos igualiticos, tal cual, podríamos ir rompiendo barreras. Pero de que las hay, obviamente las hay bastante. Gracias. Ani, bueno, ya mencionaste un poco cómo fue cuando tú llegaste a Pitalito, ¿no? O sea, como que acá, en tus palabras, que acá te diste cuenta que eras negra, por todos los señalamientos, me imagino, por las formas de los lenguajes, las formas de comunicación. Pero, ¿cómo fue ese relacionamiento con los vecinos? O sea, de entrada, ¿cómo se generó esa relación con tus vecinos, vecinas, las personas que están alrededor tuyo? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros venimos, bueno, yo vengo de un contexto donde la vecindad es la familia, ¿cierto? Entonces, mi vecino no es mi vecino, es mi tío, es mi tía. Y yo voy donde mi vecino, entonces qué, y el vecino, claro, ahí está, ¿no? Y hay como esa compinchería, y esa juntanza, y esa chismorrería, y esa vaina bonita, sabrosa, chévere. Cuando salimos de ese contexto y llegamos a lugares como estos, que están en el centro del país, que además son personas distintas, con culturas distintas, con enfoques distintos de la vida, ya ese vecino ya no es familia, ¿no? Es una persona distinta, alejada de ti. Entonces, digamos que yo no he tenido un relacionamiento con mis vecinos, ¿cierto? Hasta ahora no he salido con la vecina de lado a sentarme a chismear y a hablar de política o de cocina o de otros temas, ¿no? Porque ni siquiera contesta el saludo mi vecino. Entonces es muy difícil relacionarse de esa forma. Si una persona que tú le digas buenos días y te quede mirando como, ¿será que te saludo? ¿Será que no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos así? Es complicado. Pero digamos que de una u otra manera tengo hermanos en Pitalito y eso ha hecho que ellos tienen un grupo de personas afros que son de Chocó, de Buenaventura, de Nariño, del Cauca, y han hecho un grupo ahí bonito, que somos una familia. Entonces digamos que ese es como mi grupo de relacionamiento, ¿no? Entonces desde ese enfoque ha sido al final mi misma gente, ¿sí? Pero con las personas de acá ha sido bastante complicado. La experiencia comunitaria, esa creo que ya nos respondió la pregunta Sí. que venía a continuación, sobre las experiencias comunitarias que han ayudado, digamos, como a sobrellevar esas situaciones, ¿no?
Entonces, ahora pues va una pregunta Sí, para pero hay Pili. algo adicional. Si lo Bueno, vemos dale, desde ese Sí, enfoque. claro, dale. claro que Bueno, sí. mire que si lo vemos así, cuando nosotros tenemos historia negra y ya crecimos un poco, ya tenemos coraza, ¿no? Para las frases, los señalamientos, las etiquetas, las burlas, las palabras destructivas. Ya no nos hacen tanto daño, por lo menos ya no le ponemos tanto sentido y emoción, ya no lo tomamos tan personal. Me preocupa a mi niño porque es un niño. Claro. Entonces ya el niño, el pelo, el niño, el color del niño, es que tú eres como raro, es que tú eres como... Entonces hay que ir generando esa coraza en él y es todo un proceso también, porque a mí también me costó. Pero eh, ¿cuál era la pregunta? Son los procesos comunitarios. Estabas en las Las- Pero experiencias entonces, comunitarias. desde ese punto de vista, ASO Mujeres, que es la Eso. organización a la cual yo represento, se creó como ese, bueno, ha sido como ese puente interesante, ¿no? En cómo nos organizamos y en cómo colectivamente nos ayudamos, nos damos la mano, nos fortalecemos, todas como mujeres negras o mujeres afrodescendientes. Desde tu historia, desde mi historia, desde tu experiencia, cómo generamos esas herramientas para que todas estas situaciones que están ahí, que no las vamos a cambiar hoy, que esperamos que cambien en algún momento con las próximas generaciones, las que queden, esto sea más fácil para ellos, ¿cierto? Mucho más fácil. Entonces, poder juntarnos entre nosotras, poder conversar, poder decir, bueno, ¿qué experiencias negativas has tenido tú? ¿Cómo tú las sobrellevaste en ese momento? ¿Qué hiciste para que no fuera tan difícil? Y poder ir generando un plan de acción interesante entre nosotras ha ayudado muchísimo a que ya no sea como tan fuerte el tema. Claro, Pili, antes de pasar a la pregunta, decir que la organización como bastión de contención y cuidado, ¿no? Aquí aparece nuevamente. Y esto es muy interesante. O sea, nos dice, hey, hay que fortalecer estas organizaciones, hay que seguir trabajando juntas, juntos y juntes, ¿no? En un mundo individual que todo el tiempo te vende que tú eres capaz de hacer lo que todo. te propongas, que es la cosa más falsa del mundo, seguir insistiendo y creyendo es en juntarnos para apoyarnos y salir del atolladero todas, es una berraquera. La pregunta era como, ¿ves una relación entre la violencia en contra de las mujeres o las violencias basadas en género y la estigmatización? Esa estigmatización puntual de la que nos hablaba Ani, por ejemplo. La estigmatización de la que nos hablan y pues es el racismo que nos atraviesa en América Latina y del Caribe, que es la cosa también más absurda del mundo. Pero además ese racismo se ha venido extendiendo a otros grupos poblacionales y como un poco más especializados, ¿sí? Entonces, es la necesidad de señalarnos peyorativamente, ¿sí? La persona que está habitando la calle, la persona que está haciendo trabajo sexual pago, la persona que decide transitar a otro género. Todo el tiempo nos estamos señalando. Entonces, tanto la amenaza como la estigmatización en nuestro país y en nuestro Huila querido, que sigue teniendo unos patrones culturales tan estrechos y tan mezquinos para amar al otro y a la otra, ¿sí? Pues nos dice es que es el mecanismo violento por excelencia de la cotidianidad para relacionarnos y eso es profundamente desolador. Pero tenemos que decirlo, porque si no lo nombramos, no podemos verlo y por tanto buscarle la vuelta, a buscar una salida de eso, porque estamos cansadas, ¿cierto, Ani? Estamos recansadas de estas violencias. Estamos recansadas también de no ser escuchadas con seriedad y hacer parte activa de lo que además venimos haciendo permanentemente para llevarla bien, armónicamente, sabrosamente la vida en la cotidianidad, ¿sí? En los distintos espacios en los que estamos, porque pues invisibles no somos, estamos en todos lados, somos más del 50% de la población, por favor. Vamos a nuestro espacio con el público. ¿Quieren compartir alguna historia en donde ustedes consideren
que una situación haya sido injusta, que hayan recibido un juicio donde hayan sentido que no se les reconoció? Bueno, compañeras, muchas gracias por su historia. Me siento identificada por alguien muy cercano que nunca me imaginé. Y no solo yo hemos sufrido el racismo, sino también mis hijos. Es que Azocatleya, la verdad, para mí ha sido un milagro en todo sentido de la palabra. Primero por las historias de mis compañeras. Y segundo, darme cuenta que yo sí valía. Que sí valía y sí valgo mucho. Y que mi color de piel es muy hermoso y ahora sí me siento orgullosa. O sea, no es que no me hubiese sentido orgullosa, sino que esas palabras y ese rechazo toca lo más profundo del corazón. Y yo la verdad he sufrido mucho en ese sentido, pero ahora lo digo que, por ejemplo, hoy con el color ¿la verdad? Somos huilenses. Bueno, el pañuelo, yo le decía a mi compañera, hermoso el color, pero yo no era capaz de usar esos colores. Porque como por lo mismo, ¿no? Ese rechazo, yo decía, no, si me pongo algo así un color vivo, yo como que voy a mostrar más el color de mi piel, voy a ser más señalada. Y hoy, por ejemplo, yo le dije, ya tan hermoso el color y lo voy a lucir de verdad, y me veo bonita. ¿Sí o no? Claro, Sí, obvio, sí. Y no, pues nada, compañera, o sea, nosotras somos mujeres berracas, fuertes, hermosas, y ese color de piel es único. Gracias. Gracias, muchas gracias. Otra compañera que nos quiera compartir su historia. Yo quiero contar una historia sobre una pareja que el esposo es negro y la esposa es mestiza. Tuvieron su primer bebé y salió mono de ojos verdes. El esposo pues le dijo, wow, esto no es mío. Y se fue. Todo el mundo señalaba a los niños, ¿cómo así que su papá negro y usted por qué es así? Y ya le hizo a las dos niñas y las dos niñitas sí salieron morenitas, salieron al color de él. Entonces esa es la historia. Yo siento, los negros son especiales. En mi colegio llegó una profesora y escuché a una mamá, dijo, pero tanto que detesto a los negros y nos están invadiendo. Miren, allá hay una profesora. Y yo me acerqué tanto a ella que fuimos las mejores amigas. En mi vereda también llegó una profesora negra, también de Tumaco. Fuimos íntimas amigas que nos íbamos a jugar. Ella se iba todas las tardes para la casa y nos poníamos a jugar dominó. Y llegaba mi marido, llegaban mis hijos y le decían, pero usted es una mala influencia para mi mamá, ¿por qué la está haciendo eso? Y terminamos siendo las mejores amigas. Nos hablamos, ahorita no nos hablamos por falta de tiempo, pero si yo le dedico una hora, nos ponemos a contarnos las historias y es alguien especial. Yo trabajé 10 años de promotora en mi vereda y las personas más maravillosas eran las personas negras. Si yo les decía en una reunión, ellos llegaban, si les deseábamos hacer eso, eran los primeros que estaban ahí. Entonces, no entiendo por qué miran a esa persona por ese color. No entiendo por qué. Si son personas igual que nosotros. Son personas poderosas, son personas maravillosas. Muy buenas tardes. Yo también quería compartir una historia dirigida hacia otra población, pero que me parece que el uso del lenguaje sí termina perpetuando esa estigmatización en las sociedades, bueno, en este territorio, en los pueblos sobre todo, que son espacios tan pequeños donde todos nos conocemos, son todos y todas. Yo soy hija y nieta de la plaza de mercado. Yo crecí en el contexto de la plaza, dormí debajo de los puestos en la plaza, porque mi abuelita era una de las fundadoras. Y por mucho tiempo escuché el comentario de, hagan silencio porque parecen placeras. Hagan silencio porque no estamos en una plaza. Y un montón de cosas así. Y lo escuché en muchos escenarios. Escenarios de iglesias, escenarios de la administración municipal. Y con el tiempo, junto a otras amigas y a una generación un poco más joven de la plaza de mercado, empezamos a resignificar el lenguaje. Empezamos a reconocernos como hijas y nietas de la plaza de mercado. Empezamos a llegar a muchos espacios y sí, somos representantes de la plaza, hacemos parte de la plaza. Y hoy por hoy no es
hagan silencio porque no estamos en una plaza. Hoy por hoy llegaron las personas de la plaza de mercado. Hoy las personas de la plaza reclaman derechos, se visibiliza, se muestran como la memoria viva del municipio, que es justamente eso la plaza, que habita el corazón del municipio de San Agustín, y con un trabajo grande, como decía Dani, no se va a hacer de la noche a la mañana, no lo vamos a hacer o mañana, no lo vamos a hacer en un año, pero se ha venido haciendo, y hemos ido permitiéndole a otras personas resignificar ese lenguaje. Entonces era como eso. Yo voy a otro contexto. Tenemos a nuestro directivo de Compascol, que se llama Andrés Murillo. Él hace parte de la población diversa. Por ser negro, digamos, en Buenaventura han tenido que pasar el estigma del asesinato. Como no hacen parte del centro, sino de la periferia, son señalados por ser gays o lesbianas, no del centro, sino de la periferia. Entonces, en Buenaventura los están asesinando. Eso es un gran llamado. Incluso hay mucho estigma porque cuando tú eres moreno, pero eres de la parte rural, y si eres gay, es peor señalado. Ay, no, ahí tiene el marica, ahí tiene, no, la machona. Entonces, ese estigma no solo está en la población negra, y nos enseñan que a pesar de tanto estigma que han tenido desde la esclavitud, han logrado poco a poco ir conquistando derechos. Entonces, que sigue este conversatorio que está sabroso. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy de Mitalito y cuando la compañera habló me recordó una anécdota que es como muy frecuente en mi cabeza. Y es la cuestión de las personas que ejercen trabajo sexual en Vitalito. Una vez fui parte como de un performance que se hizo en la alcaldía, que nos pagó una fundación a grupo de teatro, y era sobre las personas de la comunidad trans, de la comunidad gay, lesbiana. Y entonces, después del performance, se le hicieron algunas preguntas al anterior alcalde de Edgar Muñoz. O sea, al anterior de Edgar, no me acuerdo bien el nombre. Creo que era Miguel Rico. Sí. Ajá, él. Y él le hicieron una pregunta específica por las personas trans que ejercen prostitución. Si no estoy mal, esa es la octava. El día de la clase 5. Y él comienza a afirmar que prácticamente ellas generaban desorden público, ¿sí? Y que generaban un taponamiento y que hacían como que el comercio y todo lo que estaba dentro del pueblo, en lugar de avanzar, se fuera para atrás. Pero la pregunta era por las condiciones, ¿sí? De las personas trans en Pitalito y de las personas que ejercían la prostitución. Y en lugar de llegar y hablar sobre condiciones, en lugar de hablar sobre otras posibilidades al respecto, este señor sale con eso y prácticamente las culpa. Entonces, no sé, a mí se me hace que algo muy importante dentro de Pitalito también es hablar acerca de la prostitución, ¿sí? Es hablar acerca de qué es lo que está sucediendo, es hablar de la falta de los entes gubernamentales, es hablar de ese abandono del Estado, porque claro, en Bogotá hay apoyo, está la casa de todas, las mujeres también se movilizan socialmente, políticamente, pero en Pitalito no digo que no, pero el mismo Estado de una vez le cierra las puertas porque las categoriza como desde este ámbito, como desde el pecado, pero también desde lo sucio, desde lo desordenado, desde lo que no importa, lo que se tiene que ocultar. Y a partir de eso también se han sacado algunas cosas que vi en algunas noticias, era como la posibilidad de llegar a criminalizar a las personas que tienen los hostales donde se ejerce la prostitución. Entonces, eso cierra muchas partes y muchas cosas y lo que sigue es, en lugar de buscar una solución o unas posibilidades o una ayuda, se criminaliza, se persigue,
se cierran las puertas para poder hacer incidencia ahí y más bien se sigue violentando en muchos aspectos a ellas y a las personas que, bueno, que les brinda por lo menos ayuda en algunos aspectos. Muchas gracias. Junto a lo que dice la compañera, es porque hoy en día vemos tanto suicidio en el territorio. Porque no encontramos una aceptación de quiénes somos y quiénes queremos ser. Bueno, yo aprovecho este último espacio de mi espacio para terminar con algunas reflexiones importantes después de todas las intervenciones tan bellas que hicieron ustedes. La historia dice que la raza negra es la primera raza en todo el mundo. Y eso ya dará una imagen, ¿no?, de cómo han pasado las cosas. Según la historia, por ahí en el siglo XIX, hubo un rey afro, negro, que llegó a tener tantísimo dinero que hasta hoy los más ricos del mundo en la actualidad no han llegado a tener la cantidad de dinero que tuvo él. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre hemos sido esclavos. La historia dice que antes nuestros hombres llegaron a ser reyes, ¿cierto? Entonces, para que tengamos ahí como otro panorama también. Pero de las intervenciones que hicieron por allá, importante resaltar que a pesar de que han habido negros que han marcado la historia del mundo, no del país, sino del mundo, muchas de esas historias fueron erradicadas de la historia que nos cuentan hoy en los colegios. Nunca existieron, ¿no? Y a pesar de todo lo que hemos vivido, que ustedes ya lo saben, seguimos siendo seres humanos con una esencia brutal. Y seguimos saludando, y seguimos sirviendo, y seguimos ayudando, seguimos siendo seres humanos. Entonces, si alguno de ustedes aún no ha tenido un amigo negro, los invito a que lo hagan. Se están perdiendo una cosa hermosa. Y Ya hay día de la procolombianidad. ¿Cierto? Ya tenemos el 21 de mayo. Eso, tenemos la ley 70. Y tenemos la ley 70 que quedó ahí, hay que seguirla trabajando. Pero nada, agradecer este espacio, agradecer a sus mujeres también por haber dado este espacio de que estas mujeres afros que van llegando desde diferentes rincones de la costa de Colombia al sur del Huila, podamos tener ese espacio para transformar, para no solo reiniciar un nuevo capítulo en nuestras vidas, porque es volver a nacer, volver nuevamente a organizarnos, volver a estructurar, bueno, que sigue ahora en adelante en nuestras vidas, sino también ese espacio de sanación, de cuidado, bueno, miremos a ver cómo avanzamos y cómo lo hacemos de manera que nos permita seguir siendo nosotras, reconocernos, amarnos, valorarnos, entender que somos mujeres con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma belleza, aunque sea diferente, porque al final aquí no hay bellezas perfectas, tenemos diversidad de bellezas y el punto es que aprendamos a aceptar nuestra belleza y a nuestra belleza llevarla al mundo y a que aprendamos a reconocernos, amarnos y a valorarnos tal cual y como somos, ¿cierto? Entonces, nada, ¿es? Gracias, Ani, por esas palabras. Y para ir cerrando ya este capítulo, pues nada, decir que las narrativas marcan, que el lenguaje construye realidad, que traspasar fronteras o romper esas fronteras invisibles es cuestionar eso que nos dicen todos los días los medios de comunicación, que alientan estas diferencias, que nos llevan a construir barreras y a generar prejuicios, ¿no?, estigmas sobre el otro, la otra, el otro. ¿Cómo queremos que les nombren, ¿no? ¿Cómo queremos que los llamemos, las llamemos? ¿Cómo debemos tratarlos, ¿no? Tratarlas. Ponernos en el lugar de la otra significa no andar las diferencias, sino buscar cómo entonces romper esas fronteras invisibles. Nombrar el estigma es también empezar a romperlo. Nos despedimos con una certeza. Las palabras importan. Nos vemos en el próximo episodio de Desconocidas.